Qué bueno contar con su visita para analizar la solución de un décimo ejercicio sobre el movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, en el que se aplica la fórmula para calcular la altura máxima lograda por un cuerpo. Leamos a continuación lo que nos plantea este décimo ejercicio. Un jugador de baloncesto lanza un balón desde una altura de 1.95 metros. Aquí tenemos el punto de lanzamiento del balón, el cual describe un movimiento en forma de parábola si no encuentra ningún obstáculo. En este cuadro vamos a colocar los datos. Esta viene a ser la altura desde donde es lanzado, o sea, de 1.95 metros. Es lanzado con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Esta corresponde a la velocidad inicial con que es lanzado el balón y su ángulo de lanzamiento es de 50 grados. Este ángulo está formado por este eje horizontal desde el inicio donde sale el balón con el vector de la velocidad inicial. El balón en su altura máxima golpea el aro para caer dentro de la cesta y nos están pidiendo que calculemos la altura del tablero. Observamos que de toda esta altura ya conocemos esta parte, que es la altura desde donde se lanzó el balón, que corresponde a 1.95 metros. En consecuencia, si averiguamos la altura máxima de este movimiento parabólico, se puede sumar a esta altura para hallar la altura del tablero. Además, en el lanzamiento de proyectiles interviene la gravedad o fuerza gravitacional, que es equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La primera parte del procedimiento es averiguar la altura máxima mediante esta fórmula. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se dedujo la altura máxima en el movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. También aparecen enlaces de tutoriales sobre el concepto del movimiento parabólico con sus elementos y características, y otros tutoriales donde se analizaron y se presentan ejercicios de las otras fórmulas. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. A continuación, hacemos el reemplazo de estos valores en la fórmula. Aquí aparece el valor de la velocidad inicial elevada al cuadrado. El ángulo tiene un valor de 50 grados. También se eleva al cuadrado. Y en el denominador colocamos el valor de la fuerza gravitacional. Al elevar el 6.2 al cuadrado nos da este valor. Y con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno de 50 grados, que es igual a 0.766, y ese valor al elevarlo al cuadrado nos da como resultado 0.587. Al multiplicar estos dos valores obtenemos como resultado 22.56 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Realizamos la simplificación de las unidades. Este 2 que aparece acá como exponente en esta potencia se elimina con estos metros, quedando metros, y este segundo al cuadrado se elimina o simplifica con este segundo al cuadrado. Al realizar esta división obtenemos como resultado que la altura máxima, o sea, esta parte, tiene un valor de 1.15 metros. La segunda parte del procedimiento es hallar la altura del tablero, el cual es el resultado de sumar la altura máxima más la altura desde donde fue lanzado este balón. Se reemplazan los valores de la altura máxima, que es de 1.15 metros, y la altura desde donde se lanzó el balón. El resultado de esta suma nos está diciendo que la altura del tablero es de 3.1
metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.